Hola queridos amigos, un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y compartir en esta ocasión la nueva lección del cuarto trimestre del 2021. Esta nueva lección lleva por título La verdad presente en Deuteronomio. Y para esta semana vamos a la lección número 1. La lección lleva por título Preámbulo de Deuteronomio. Con ustedes, su amigo David Julián. El texto para memorizar que nos presenta la lección número 1 se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y nos dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué precioso versículo. De esta manera vamos a iniciar. Aquí tenemos, a modo de introducción, una vez más, recordar que el título de la lección de este nuevo trimestre es La verdad presente en Deuteronomio. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es la verdad presente? ¿Dónde puedo encontrar el significado, el concepto de la verdad presente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Elena G. de White? Bueno, vamos a ver aquí qué nos dice en ese orden. ¿Qué dice la Biblia acerca de la verdad presente? Encontramos aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice así: por eso, siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro presenta este mensaje, esta carta a sus lectores, y les dice así: siempre os recordaré estas cosas. ¿Qué cosas? Las enseñanzas de la Biblia, aunque dice que ustedes ya las saben y están confirmados en la verdad presente. Qué bueno que Pedro presente este mensaje, hace mención que ellos recordaban, lo que presenta también el libro de Deuteronomio a propósito, que lo vamos a ver en esta lección. Vamos ahora a un comentario bíblico importante. Nos dice que la verdad presente, o la verdad que está presente en ustedes o en vosotros, es decir, la verdad que había sido enseñada a los lectores de Pedro. Interesante. Vamos a algo más. La verdad, la palabra griega leteía, se refiere a todo el conjunto de enseñanzas cristianas en que los creyentes ya habían sido instruidos y que conocían. Qué bueno, interesante. Vamos a ver aquí un comentario de la lección del trimestre pasado. La última lección del trimestre mencionaba una cita importante que vale la pena recordar. Dice así: como adventistas, creemos que la verdad presente se encuentra específicamente en estos versículos a los que nos referimos como el mensaje de los tres ángeles. ¿Y dónde encontramos el mensaje de los tres ángeles? En Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12. Ahí encontramos el mensaje de los tres ángeles específicamente. Creemos en eso, un mensaje oportuno que es parte de nuestra declaración de misión como iglesia adventista. Así es. Estos versículos de Apocalipsis 14, 6 al 12 hacen referencia a adorar a Dios, solamente a Él. También nos muestra una enseñanza bíblica del juicio, de la venida de Cristo, previo a la venida de Cristo. Aquí podemos encontrar en la enseñanza para este tiempo, además de las otras. Cuán importante es recordar, estudiar, conocer y predicar el mensaje de los tres ángeles, que en otra ocasión en otro video, podríamos comentar más. Vamos a continuar y vamos a ver aquí en cuanto a los escritos del Elena G. de White. Miren, en los escritos en español del Elena G. de White encontramos la expresión la verdad presente 967 veces. Usted puede allí entrar a la página web, ¿no?, en el White Stay. Usted ingresa allí en la oración, la verdad presente, y le da como resultado 967 veces. O también puede usar el software
Y allí usted va a encontrar en todos los libros en español. Hay bastante material, bastante. Aquí, en el libro Evangelismo, una cita que queremos resaltar, dice así: agradecemos a Dios de todo corazón, porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente. Así es. Y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente. La segunda parte de esta cita dice: las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas. Y Dios dice a su pueblo: seguí adelante. Apocalipsis 14 es un mensaje de esperanza. En realidad todo el libro es un mensaje de esperanza, de que todo lo malo de este mundo un día tendrá fin, que Cristo hará nuevas todas las cosas, que actualmente nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado intercesor, que podemos acudir a Él. Así es una buena nueva, que Cristo es nuestra justicia, y esto, conocer esto, ha proporcionado alivio a muchísimas personas. Dios dice a su pueblo: sigan adelante, sigan, seguid, seguid. Ahora vamos a conocer un poco más del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco. Este libro contiene el discurso de despedida de Moisés para Israel antes de que entren a la tierra prometida. El libro está marcado por un sentido de urgencia, no solo de importancia, sino también de urgencia. Moisés está a punto de morir y dejar a su pueblo, y el propósito de sus últimas palabras es recordarles las enseñanzas más importantes de Dios. Por ende, este libro es una exposición de la fe israelita, el libro de texto para los líderes del pueblo a fin de mantenerlos en la senda correcta, en el camino de Dios. Ahora, Deuteronomio, esta palabra Deuteronomio, el título del libro, deriva de la traducción griega de la Septuaginta, de una frase que se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Dice: una copia de esta ley, que significa literalmente una segunda ley. Deuteronomio significa eso, una copia de esta ley o una segunda ley. Ahora, la palabra hebrea para ley es Torá, que alude más que a nuestro contexto, ¿no? Es a nuestra palabra ley en un sentido contemporáneo, que es jurídico muchas veces. Más que eso, en la Torá, la palabra ley, la palabra hebrea ley, que es Torá, significa enseñanza en el sentido general del término, e incluye todas las instrucciones de Dios, todas las enseñanzas de Dios. Vamos a ver algo más aquí. La frase Deuteronomio, también conocido como segunda ley, describe el contenido del libro. No solo es la repetición de la ley recibida en el monte Sinaí, sino también es un repaso de las enseñanzas de Dios. Qué importante, ¿verdad? Hacer un repaso de las enseñanzas de Dios. ¿Cuántas enseñanzas encontramos en la palabra de Dios? Muchas, muchas enseñanzas. ¿Es importante hacer un repaso de ellas? Claro que sí, para no olvidarnos, porque como seres humanos, esa es nuestra tendencia, a olvidar. Y más aún, cuando sabemos que vivimos en un gran conflicto entre el bien y el mal. El título hebreo del libro de Barín, palabras, o estas son las palabras, se refiere a las palabras proféticas de Moisés, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. En su infinita sabiduría, Dios conoce a su pueblo y sabía que llegaría el momento donde ellos posiblemente se apartarían, olvidarían. Por eso surge esta necesidad. Vamos a ver aquí algo más.
El libro de Deuteronomio nos presenta 4 discursos. Moisés, que es el autor, el que escribe Deuteronomio, se dirige a su pueblo en 4 grandes discursos. Cada uno de ellos se presenta con la misma frase. Estas son las palabras. Estas son las palabras. ¿De quién? De Dios. El primer discurso es un prólogo histórico en el que Moisés cuenta la experiencia pasada de Israel, desde el Sinaí hasta Canaán. Qué importante es recordar nuestra historia pasada para no cometer los mismos errores en el presente. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Moisés cuenta todo cómo Dios con mano fuerte y poderosa lo sacó de Egipto. En la travesía también, desde Sinaí hasta Canaán, Dios les va contando cómo Dios dirigió, proveyó para ellos. Que no olviden cómo Dios dirigió su vida. Si pudiéramos preguntarle, usted que está escuchando aquí, ¿cómo Dios dirigió su vida hasta aquí? Sin duda, es posible, ¿no?, que Dios haya hecho muchos milagros que tal vez por los afanes de esta vida hemos olvidado. Entonces vale la pena recordar cómo Dios nos ha conducido. El segundo discurso es un repaso de la ley, algo que ellos ya conocían, pero Moisés hace un repaso de la ley. En el tercer discurso es un llamado a guardar el pacto, a obedecer el pacto con Dios, con su Señor. Ahora, en el cuarto discurso es un llamado final, nuevamente, a leer y recordar la ley. Qué importante es recordar cada día de nuestra vida a nuestro Señor y Dios. Estudiar su palabra. Puede que ya la hayamos estudiado antes, puede que usted haya leído toda la Biblia. Pero eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Cada vez que usted va a ella y abre, encontrará nuevas lecciones para su vida. Encontrará paz, encontrará dirección, encontrará seguridad, por más que haya leído el mismo capítulo, versículo. Recordar para no olvidar. Vamos ahora a la temática de la lección. Esta lección presenta 4 partes que lo vamos a decir brevemente. La primera parte, el Dios del amor, el Dios de la historia, el pacto de Dios y el pueblo de Dios. Vamos a la primera parte. El Dios del amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren, por más sencillas que sean estas 3 palabras, la idea que está detrás de ellas es tan profunda, tan insondable, que apenas podemos captar sus implicaciones. El texto bíblico no nos dice que Dios ama, ni que Dios revela amor, ni que Dios es una manifestación del amor, sino nos dice que Dios es amor. Es amor como si el amor fuese la esencia de la identidad de Dios mismo. Como seres humanos caídos, es posible que no seamos capaces de comprender plenamente lo que significa Dios es amor. Pero piénsalo, medítalo, Dios es amor. Qué bueno que Dios sea amor. Qué bueno. Mira, vamos a hacer aquí un comentario, lo que nos dice lo siguiente. El principio fundamental del pacto de Dios con su pueblo es el amor. El verbo amar aparece con frecuencia en el libro, no solo para referirse al amor de Dios por su pueblo, sino también al amor de Israel en respuesta al amor de Dios. En Deuteronomio,
El amor divino no se describe solo como una emoción o un sentimiento. Amén. Qué bueno que así sea. Porque usted se imagina, querido amigo, amiga, usted se imagina si el amor divino fuese emocional o sentimental. Usted y yo a veces podemos caer. Imagínese qué podría hacer Dios con nosotros cuando lo decepcionamos, cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, cuando sabiendo, ¿no?, qué cosa es pecado y aún así lo hacemos, cuando nos apartamos de Dios. Qué bueno que el amor divino no sea en base a la emoción o sentimiento. En Deuteronomio nos muestra que el amor divino no es así, que el amor de Dios es intenso e infinito y se manifiesta a través de hechos que expresan la intensidad, la autenticidad y la naturaleza infinita de su amor. ¿Se acuerda usted de Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios. Muestra la intensidad, la autenticidad y su naturaleza. Por lo tanto, el amor implica que debemos recordar a Dios. Así es, esto nos muestra Deuteronomio. Escucharlo, esforzarnos para entender y obedecer sus palabras. Mira, en esta vida nada es fácil, nada. Sales a buscar trabajo, sales por aquí, por allá. Todo en la vida requiere esfuerzo si queremos conseguir algo. Entonces, si yo quiero que mi vida espiritual, que mi fe crezca, entonces necesito esforzarme. ¿Cómo? Escuchando sus palabras. ¿Dónde? En la Biblia. Necesito esforzarme para entender y obedecer sus palabras. Cuando aquí nos dice temerlo, la otra implicancia del amor. Temer quiere decir obedecer, pero una obediencia no basada en el temor, sino una obediencia basada en el amor. Servirlo. Él lo dio todo por mí. El Señor me ama tanto que se entregó a sí mismo. Como respuesta yo le sirvo. Señor, le digo, toma mi vida, quiero servirte, quiero adorarte. Todo ello implica el amor. Vamos a ver también los riesgos del amor, sin duda. Cuando Dios creó al ser humano y a toda criatura, Dios le dio la libertad al ser humano y a los seres también, los ángeles que están en el cielo. Dios los creó con el libre albedrío. La Biblia nos cuenta en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, acerca de Lucifer. Dice así acerca de él: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En realidad se desconoce este asunto, por eso se le llama el misterio de la iniquidad. ¿Cómo en un ser perfecto creado por Dios se halló maldad? Pero eso nos muestra que Dios anhela el amor, el servicio, de manera voluntaria, no de manera obligada, ni por temor, sino por amor. Encontramos aquí en la segunda parte de la lección el Dios de la historia. Y vemos cuando Moisés se dirige a su pueblo, le recuerda los acontecimientos de la historia pasada, en los que Dios los salvó de la esclavitud y los sacó de Egipto atravesando las dificultades del desierto. También recordamos aquí cómo en un mundo inmerso en la ignorancia, el error y una generalizada falta de conocimiento de la verdad, el Señor llamó a un pueblo, a su pueblo, la simiente de Abraham, a salir de Egipto. En él buscó no solo preservar el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jehová y el plan de salvación a la humanidad, sino también difundir ese conocimiento al mundo entero.
Ahora, en la tercera parte vemos el pacto de Dios. Cuando Dios llamó a salir a la simiente, a los descendientes de los padres de Abraham, Isaac y Jacob, y con estos descendientes el Señor estableció su pacto, y ellos serían, en verdad, dice Éxodo 19:5, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta relación era fundamental para el pacto, su especial tesoro. Dios luego les dio también algunas de las estipulaciones del pacto, los 10 mandamientos, y posteriormente este pacto se ratificó. Luego de rociar en un altar recién construido con la sangre de las ofrendas, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El pueblo volvió a declarar que obedecería. Sin embargo, aquí en la cuarta parte vemos la apostasía en el pueblo de Dios. El pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aunque el pueblo era sincero cada vez que pronunciaba esas palabras, la historia bíblica muestra que por desgracia su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Aunque eran el pueblo elegido y habían concertado libremente el pacto con el Señor, su obediencia a sus enseñanzas, a sus estatutos, no cumplieron con su parte del trato. ¿Sabe, querido amigo? El llamado a obedecer a Dios, a guardar su ley, no era más legalismo entonces que ahora. Y no es legalismo, como algunos sinceramente equivocados lo creen. Sin embargo, una y otra vez, los hijos de Israel no cumplieron en su parte del pacto para que les vaya bien, porque eso es las enseñanzas de Dios. Nos muestran la verdad y también es un cerco protector de tantas cosas malas que hay en este mundo como consecuencia del pecado. Dios quiere libertarnos. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida buena, libre de muchos vicios. Y cuando Dios nos manda eso no es porque para ser legalistas, es porque nos ama y quiere que nos vaya bien, pero nos dio la libertad de decidir, así como en el pueblo de Israel. ¿Saben? Desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, el pueblo de Israel cayó en apostasía total. Desgraciadamente, la infidelidad parecía ser más la norma que la excepción, y por lo tanto, en lugar de entrar en la tierra prometida, tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años. No porque Dios quiso, sino porque fue una consecuencia de su desobediencia, de su pecado, de su rebeldía, sabiendo, conociendo. Pero nuevamente Dios en medio de todo ese desierto los sostuvo, los mantuvo, hizo provisión para ellos, nunca los dejó solos. ¿Saben algo más? Entonces, como ahora, muy a menudo la desobediencia surge no solo de una rebelión abierta, sino de no confiar en lo que Dios nos dice. De allí viene. Pese a todo lo que habían visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor y a tomar la tierra, a pesar de las promesas de Dios de que tendrían éxito. Deuteronomio también nos muestra un llamado a estudiar y enseñar las palabras de Dios. El libro de Deuteronomio es un poderoso llamado a estudiar y enseñar las palabras de Dios. Este libro que contiene la Shema dice, oye Israel, escucha, presta atención. Este es también uno de los libros del Antiguo Testamento más representantes o más presentes en el Nuevo Testamento, en el que se lo cita 80 veces. ¿Sabe, querido amigo? Estamos llegando ya a la parte final de este breve repaso. Muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así?
que no tenemos ganas de abrir la Biblia, no confiamos en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de que todo es teoría, es letra, y pareciera de que no se aplica en mi vida? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Mire, vamos a Él en oración y abramos nuestro corazón. Si sentimos todo eso, contémosle. Digamos: Señor, siento esto, para no caer en la desobediencia. Aun cuando no siento, no veo, poder confiar en las enseñanzas, en la palabra de Dios. ¿Sabe? No basta con escuchar, no alcanza con escuchar acerca de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar las palabras de Dios hoy más que nunca. Si hubo un tiempo en que necesitamos urgentemente, es este tiempo, donde hay mucha información por todo lado, donde hay bastante información. Hoy más que nunca necesitamos estudiar por nuestra cuenta las palabras de Dios, la Biblia. Luego, tenemos que vivir de acuerdo con lo que hemos escuchado y entendido. Así es. Querido amigo, tal vez estoy hablando para alguien que está desanimado, para alguien que se encuentra angustiado. Yo te pido en el nombre del Señor, ve a Él en oración, abre su palabra, busca las promesas de Dios. Y sabes, nadie que ha ido a Dios vuelve vacío. Nadie. Clama a Dios por dirección, por paz, por seguridad, por bendición, por trabajo, en fin. Y Dios responderá. Tenlo por seguro. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos encontramos la siguiente semana en la nueva lección, no sin antes hacerte recordar que puedes suscribirte aquí al canal David Julián para que pueda llegarte la notificación y de esta manera poder ser parte también de estas lecciones. Que Dios te bendiga.